es un dominó que no somos ni conscientes, ¿no? De por qué nos está costando tanto las cosas. Ujú. Y por eso siento, por eso para mí el Ikigai Healing, esta manera que tengo yo de ver al alma, ¿no? Y en su proceso de desarrollo hacia nuestro propósito siempre pasa por ahí, ¿no? Ujú. Por ver qué es lo que sucede en tu infancia, incluso antes de tu infancia, en el embarazo, cómo estaba tu madre, y incluso ir más allá con los ancestros, ¿no? Que eso ya lo miraremos en la siguiente etapa del viaje, pero me parece crucial porque si no tenemos trabajado eso, en realidad es como si no estuviéramos viéndonos al espejo realmente. Estamos viendo el ahora, pero no sabemos de dónde venimos y qué es lo que nos está marcando, ¿no? Todas esas cicatrices emocionales, todos esos condicionamientos, ¿no? Precisamente a eso vamos hoy, para que podáis echar un vistazo a esa parte tan interesante de vuestra vida y descubráis, porque es que además siempre sucede que cuando nos embarcamos, dices, pero ha estado ahí conmigo toda la vida, ¿no? Como decías, no había nada a lo mejor que se me escapara, pero como que de golpe vas mirándolo con otros ojos, ¿no? Me acuerdo que con mi madre, cuando estoy mirando el nacimiento de mi hija, ¿no? Que nació con labio leporino, yo pensaba, pero a mí no me sucedió esto, ¿no? Durante el embarazo, y pensé, ay, transgeneracional. Y lo miro para atrás y digo, mamá, ¿tú cuando te quedaste embarazada de mí tuviste la sensación? Sí. No, pero sí, ya. Pero yo me imagino que la tenías, porque si te acababas de casar, a los 3 meses te quedas embarazada de mí, no te había dado tiempo, ¿no? A disfrutar. Sí, bueno, pero yo era feliz contigo, sí, 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 eso no te quita. Pero sí, ¿no? Como que empiezas a ver la vida, ¿no? Con otros ojos y como decías, ¿no? Con mucho amor y compasión, ¿no? De decir, wow, que eso es una de las cosas que me encanta del diseño humano, porque te aceptas, porque entiendes tu naturaleza y también da la vida una neuroemoción porque puedes ver ese aspecto de tu vida con ojos de mayor compasión, ¿no? Como desde fuera, de decir, wow, pues claro, normal que me pasara esto, ¿no? Ujú. Muy bien. Entonces, cuéntanos un poco esto que nos decías, ese vínculo entre el, el diseño humano, porque decías que hay un vínculo que tú descubriste muy especial entre el diseño humano y el proyecto Sentido. Yo estoy deseando que nos lo cuentes. Cuéntanos. Ujú. A Bueno, ver. trabajando con mi proyecto Sentido, ¿no? En mi caso fue lo opuesto a lo tuyo. Mis padres estuvieron 8 años buscándome para que yo venga al mundo, ¿no? Entonces, claro, había toda una cuestión con la ansiedad, ¿no? El deseo, pero nunca alcanzarlo, ¿no? Esto de probar absolutamente todos los métodos que podían encontrar. Y bueno, claro que todo eso, imagínate en 8 años, ¿no? Lo que fue, sobre todo para mi madre. Eh, También contó una historia de la forma en que vivían, ellos vivían en el campo, donde se acostumbraba a vivir las familias, ¿no? Estaban los abuelos con varios tíos, más era como una casa muy grande donde había varias familias. Entonces, mi mamá lo que me contaba y lo que yo sí tenía como muy presente era esta sensación de no ser dueña de absolutamente nada, ¿no? Porque hasta las compras era algo que se hacía como en general, ¿no? Y ella, Vale, claro, ella ya venía de una historia en su familia con muchos hermanos, ella siendo la segunda de la familia, la segunda hija de 10 hermanos. Eh, las familias eran muy grandes antes. sí, sí. Sí, mi Entonces, madre también. claro, entonces, con una historia de realmente no sentirse dueña de absolutamente nada, porque ella empezó a trabajar de muy pequeña y recuerda un hecho muy particular, que era que se había comprado un terreno para construir su casa, pero lo tuvo que vender para criar a sus hermanos, básicamente. Entonces,
ya venía con esta historia y para ella el casamiento iba a ser esta posibilidad de formar su propia familia, ¿no? Y de empezar a crear lo suyo. Pero resulta que, claro, se casan y se van a vivir con mi familia paterna, entonces se encuentra en esta situación, ¿no? De que tampoco ahí era dueña de absolutamente nada. Entonces, ese era como el ambiente emocional que se vivía, que ella vivió previo al embarazo. Y sumado a esto, ¿no? A toda la necesidad y a toda la ansiedad de la búsqueda, de no quedar embarazada, hubo también pérdidas de embarazos, hubo posibilidades de adopción, pero que tampoco se dieron, ¿no? Entonces, ella cuenta que llegó un momento que dijo basta también, ¿no? Y ya se convenció desde de que ya estaba. Entonces, cuando se convenció de que no iba a tener hijos, ahí se quedó embarazada. Cuando Entonces, soltó. exactamente. Eh, y ahí fue para mí el momento como más, ella nunca me lo había dicho, ¿no? Y me emociona un poco porque para mí fue muy fuerte encontrarme con eso, ¿no? Porque yo había vivido toda mi vida con una sensación de no existir, ¿no? Con la sensación de que vivía, pero vivía para alguien más, ¿no? Para mi pareja, para mis hijos, me realizaba por medio de otras personas o por medio de mi trabajo, por ejemplo. Siempre trabajé mucho, 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 pero sin disfrutarlo, ¿no? Entonces, todo se basaba en eso, ¿no? Estaba tan enajenada de mí misma que era una sensación muy dolorosa porque también era encontrarme con alcanzar una cantidad o tener una cantidad de logros, eh, construir una familia, tener hijos, una pareja, un trabajo, un instituto, pero esta sensación de nunca era suficiente, ¿no? Y nunca jamás sentirme yo valiosa por mí misma, ¿no? Siempre era por algo más. Y literalmente esta sensación de no existir, de ser como algo que estaba ahí cumpliendo un objetivo, pero no tenía esta sensación de conexión conmigo misma. Ujú. Y, y esto de existía siempre y cuando logre algo, ¿no? Existía siempre y cuando hubiese algo físico, algo tangible que se podía ver, ¿no? Que se podía tocar, ¿no? Si no, eh, no, no estaba. Em, y en un momento hablando con mi mamá, yo había intentado muchas veces, ¿no? De preguntarle y no, y ella siempre como que trataba de evadir entonces también fue dejarla porque yo sabía el dolor que le significaba, ¿no? Pero en un momento, en una charla como muy natural, muy casual, surge y ella me dice que eh, cuando se quedó embarazada de mí, ella hizo como que yo no estaba en su panza, ¿no? Como que, si bien me hablaba, si bien, pero ella, su sensación era, yo no voy a creer que esta criatura existe hasta que no la vea. Hasta que la vea, claro. Exactamente. Entonces, Ver para creer, claro. fue, Le costó sí, tanto, ¿no? Dice, igual la pierdo, ¿no? No me voy a hacer ilusiones. Mm. exactamente, exactamente, hasta que ella no vio y no me tocó, fue como negar, ¿no? Mi existencia, simplemente, claro, como barrera de dolor, ¿no? Porque era su forma de protegerse del dolor de haber intentado tanto tiempo, de no haber quedado embarazada, ¿no? De la pérdida constante, entonces ella, a modo de protección de ella misma, ¿no? De su sanidad, también hizo esto, ¿no? Bueno, no, hasta que no la toque, no la pueda ver, no voy a creer que existe, ¿no? Entonces, para mí ese fue un punto como muy clave, el entender esto, ¿no? El saber de dónde venía esta sensación de no existencia, ¿no? Y ahí también fue cuando se profundizó en mí esto de buscarme, de encontrarme realmente y de verme más allá de todo lo que hacía, más allá de los logros, más allá de los demás. Así que ese fue un punto clave en mí descubrir mi Ikigai, ¿no? En mi proyecto sentido. Y después también, eh,
cuando empiezo a conocer diseño humano, en diseño nuestro sol, las puertas que tenemos en el sol, ¿se acuerdan que tenemos el gráfico y en las dos tenemos una columna roja y una negra? En la columna roja está todo nuestra historia, ¿no? Todo lo que traemos inconsciente, todo nuestro árbol básicamente. Y en la ¿Tienes negra a mano tenemos, algún rave, alguna carta para poderlo em, mostrar? Si no, busco yo alguna. a ver, debo tener alguna. Si quieres, voy buscando alguna y nos sigues contando y Dale, voy dale, dale. sacándola. Eh, entonces, em, en estas columnas tenemos la información que está en nuestras puertas. Yo creo que ustedes alcanzaron a hablar sobre el gráfico, básicamente, que es nuestro tipo, nuestro perfil, nuestros centros, si están definidos o no definidos. Y además de eso tenemos todas las puertas que nos indican que algunas están activadas y otras no. Y las puertas que tenemos en nuestro sol, que son los primeros signos que están arriba en las columnitas, eh, tienen la importancia de un 70% de lo que va a ser nuestra vida, ¿no? La energía que tengamos en nuestro sol va a ser una energía constante en nuestra vida al punto de condicionarnos o permitirnos expandirnos en mucho de lo que tenga que ver con nuestra historia. Entonces, cuando empiezo a conocer mi diseño, ¿no? Me encuentro con la Comparto puerta, sí, una tabla. claro, ahí tenemos las dos columnas donde dice body, que es cuerpo, que es todo lo que traemos, ¿no? Y después tenemos mind, que es como nuestra personalidad, esa es toda nuestra parte consciente. Entonces, en estos dos primeros numeritos, en los soles Aquí, que este es tenemos, el sol es de tu exactamente. nacimiento, ¿no? De la fecha de tu nacimiento. Exactamente, y en el sol inconsciente, que sería ese, Ujú. que es todo lo que traemos por diseño, ¿no? Entonces, cuando empiezo a observar, ¿no? Estas dos puertas, tengo en mi parte consciente, en el sol consciente, la puerta 36, que tiene que ver con vivir situaciones dramáticas. Son personas que vamos a vivir constantemente situaciones emocionales muy fuertes, ¿no? Dramas emocionales muy fuertes, ¿no? Ah, Entonces ahí fue como un primer, un primer contacto con todo esto que yo venía haciendo, ¿no? Que me interesaba tanto, sin conocer diseño, eh, sin conocer muchas de las cosas que hoy conozco, como siempre me había traído esto de conocer las emociones y todo lo que les contaba hoy, ¿no? De ayudar a mis alumnos desde ese lugar también, ¿no? Entonces, es la puerta 36, decías. ujú, exactamente, Claro, que está 36, justo en el chakra emocional, ¿no? exactamente, sí. Ok. Ujú. Entonces, eso fue como encontrar, ¿no? En mi diseño también, si un 70% de mi vida iba a tener que ver con esta emocionalidad, claro que uno de los caminos era vivir situaciones emocionales muy fuertes, porque de esa forma también puedo aprender a resignificar, ¿no? De esa forma después también puedo acompañar a otros desde, desde un lugar de más allá del libro, ¿no? ¿no? Desde la Claro, experiencia, ¿no? Desde claro, lo yo he que estado ahí también, ¿no? De empatía. exactamente. Y también en mi sol inconsciente tengo la puerta 10 que es el amor al ser, el amor a uno mismo, que no Aquí, tiene que ver body. con, exacto, que no tiene Ajá. que ver con qué tengo que lograr, quién tengo que ser para que me reconozcan, qué cosas tengo que materializar para que me reconozcan, qué títulos tengo que tener para que me reconozcan. Tienen que ver con este amor absoluto a lo que soy y al Mm, derecho de amarme y de reconocerme simplemente por el hecho de estar viva, ¿no? De existir, ¿no? Entonces, eso me llevó directamente a esta frase de mi madre, ¿no? Y de, no necesito
materializar, no necesito esperar a materializar, ¿no? Para poder existir y para poder valorarme, ¿no? El amor intrínseco está ahí, está en mí y va mucho más allá de cualquier logro, mucho más allá de lo bien que haga tal cosa, mucho más allá de que logre cierto objetivo, de que consiga, ¿no? Entonces fue como también em, esto, ¿no? Encontrar una perfección, claro, porque exactamente era mm, lo que mi madre me decía, ¿no? Esto de no verme y de no creer que existía hasta que no me tenía en brazos, para mí era como, me había grabado esta cuestión de tengo que hacer, tengo que mostrar, Para que me tengo que vean. materializar para que me vean, ¿no? Claro. Y mi sol me dice, hasta que no te ames vos misma, más allá de todo eso, no, nunca te vas a sentir ni viva, ni íntegra, ni feliz, ni... Entonces me hacía mucho sentido cómo la importancia, ¿no? De poder permitirnos estos espacios, de realmente eh, usar, ¿no? De todas estas situaciones, toda esta información porque nos llevan realmente a lo que somos, nos llevan realmente a nuestro camino. Ujú.